Hola, mi nombre es Alondra de la Parra y hoy les hablaré sobre las principales corrientes filosóficas de la bioética. A lo largo de la historia, el hombre ha procurado dar valor y sentido a su vida. A partir de diversas observaciones, el ser humano ha generado una visión filosófica que explica su existencia y la del universo que lo rodea. Esta mirada ha tenido su aplicación en la ética y más tarde en la bioética, la cual trata de unir la ciencia con la vida, no solo la humana, sino también con todo ser viviente. Diversos hechos, avances científicos y tecnológicos han contribuido al nacimiento y desarrollo de la bioética. En la práctica, la bioética se basa en la filosofía y con ella ha generado numerosas corrientes teóricas, entre las que dominan actualmente el utilitarismo, el universalismo, el personalismo y el principalismo, donde nacen los principios de beneficencia, justicia, no maleficencia y autonomía. El objetivo de la bioética es la supervivencia del ser humano y del planeta donde vive. Bueno, como introducción, el árbol frondoso de la bioética hunde sus robustas raíces en el campo fructífero de la reflexión filosófica. A lo largo del tiempo, el hombre ha tratado de encontrarle sentido a su conducta y a su vida. Sócrates decía al respecto: el asunto no es ninguna bagatela, la cuestión es cómo deberíamos vivir. En el último siglo ha surgido un nuevo movimiento en la ética que trata de unir a las ciencias de la vida con varias disciplinas filosóficas, entre ellas la ontología y la ética. Decimos ciencias de la vida, ya que la antigua ética se detenía en el comportamiento humano, su génesis y consecuencias. En la actualidad, la bioética se ha dirigido al campo de las ciencias naturales, especialmente a la naturaleza viva, y ha llevado sus reflexiones a las fronteras entre la vida y la muerte, entre lo individual y lo colectivo. Esta presentación se ha diseñado para identificar los principales enfoques teóricos que la filosofía ha aportado al quehacer bioético. Primero se hace una descripción sencilla de las bases filosóficas de la ética, después una revisión de la génesis de la bioética y, para concluir, una descripción de las principales corrientes filosóficas en las que se basa la bioética. Las bases filosóficas de la ética. Numerosas corrientes de pensamiento filosófico se aplican al plano de la ética, entre ellas el eclecticismo, que toma elementos de todas las corrientes filosóficas y a partir de ellas crea una nueva visión; el historicismo, que considera al ser como algo temporal que no es captado por la razón, es decir, independiente al contexto y al juicio; el cientificismo, que pondera que la única verdad aceptable es la que tiene bases científicas. Para el nihilismo, la existencia del ser humano no tiene ningún significado objetivo, propósito, verdad comprensible. También se mencionan otras corrientes filosóficas como las que vemos, y en la siguiente tabla se muestra de manera sintética algunas de las más importantes escuelas filosóficas y su vínculo con la ética. Por ejemplo, tenemos el platonismo, que dice que todas las acciones humanas tienden al bien; el aristotelismo, que dice que existe una ley natural que forma parte del orden general de las cosas, la finalidad de la actividad humana es la felicidad; está el epicureísmo, que es la ética del placer, valores aquello que da placer a los sentidos; está el cristianismo, que dice que el amor incondicional es el vínculo perfecto para la unidad humana; está el aristotelismo, que por el exponente Tomás de Aquino, en este caso de 1225 a 1274, que dice que el bien del ser humano está de acuerdo con la razón y el mal humano está fuera del orden de lo razonable. Está el altruismo por Adam Smith, que dice que la simpatía por los demás es la base de la moral; el subjetivismo por David Hume, que dice que la moral es cuestión de sentimientos; el individuo opta según lo que siente. Están las éticas formales por Emmanuel Kant, que no aborda el contenido de la moral, su interés son las formas del acto moral. Está el pragmatismo por William James, que dice que lo bueno es lo que sirve. Está el espontaneísmo de Friedrich
que dice que la moral es la expresión del poder de los hombres, cada quien decide lo que quiere ser. El utilitarismo por Stuart Mill, que dice que el mayor bien para el mayor número de personas. Está el marxismo, que dice que el valor es aquello que permite construir una sociedad sin clases. Y está el positivismo, que dice que bueno es lo que manda la ley. Bueno, ahora hablaremos sobre la génesis de la bioética. El inicio de la bioética no está bien definido. Algunos autores toman hechos históricos relevantes como referencia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Otros incluyen avances tecnológicos como el trasplante de órganos o el descubrimiento del genoma humano, y otros más parten de una visión política, social o religiosa. La tabla 2 que vemos aquí muestra algunos hechos importantes que pueden señalar los primeros pasos de la bioética. Está, por ejemplo, el juicio de Nuremberg en 1947, donde se juzga a los médicos nazis por experimentos en humanos. Está en 1954 por el autor Fletcher Joseph, que publica Moral and Medicine y rompe con la influencia religiosa en los conflictos éticos médicos. En 1967, Bernard Christian inicia el trasplante cardíaco y se incrementa la donación de órganos. En 1969, Hilleger Sandre funda el Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human and Bioethics, y en 1971 el Kennedy Institute of Ethics. Está también en 1969 Callahan Daniel, que funda el Hastings Center de Nueva York, donde se estudia ética, biología y medio ambiente. En 1970, Van Rensselaer-Potter utiliza por primera vez el término bioética en su libro Bioethics: Bridge to the Future. Está la UNESCO en 1993, que funda el Comité Internacional de Bioética. Está también la National Human Genome Research Institute en 2003, que con el descubrimiento del genoma humano funda el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano. Principales corrientes filosóficas en la bioética. Todo el campo teórico expuesto anteriormente se expresa de múltiples formas en el campo de la bioética actual. Cada uno tiene un fundamento sólido con ideología, discurso y paradigmas bien estructurados que los hacen diferentes entre sí. Esto explica por qué en las discusiones de los comités de bioética hospitalarios, por ejemplo, podemos contemplar diversas miradas en torno a un mismo hecho concreto cuando las personas que analizan ese hecho asumen diferentes posturas filosóficas. A continuación, hablaré sobre las escuelas teóricas que más influyen en el pensamiento bioético contemporáneo. Primero está la bioética utilitarista, que su principio básico es el mayor bien para el mayor número de personas, es decir, sobre los valores del individuo están los valores de la sociedad. Bajo este enfoque, las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, la institución o para la sociedad. Para su aplicación se requiere previamente de un cuidadoso cálculo del costo-beneficio de las decisiones y los resultados que se obtendrían de su probable aplicación. Por otro lado, tenemos la bioética universalista, donde las decisiones deben considerar la opinión de la mayoría de las personas involucradas en el dilema ético. Para hacer objetivo el juicio ético, se deben tomar en cuenta las opiniones subjetivas del mayor número de personas que participan en el problema ético. Ante la imposibilidad de llegar a una ética universal, la única posibilidad es el consenso y el contrato social. El consenso es la única fuente de autoridad, pues cualquier otra argumentación es débil. También está la bioética personalista, que es el eje de todo el debate, es la persona y su cualidad de ser digna. Sobre los intereses de otras personas o instituciones y sociedades está el bien último del individuo. El personalismo concibe a la persona como la unidad que forman el ser inmaterial, que es el alma y espíritu, y el ser material, que es el cuerpo, y acepta su existencia desde el momento de la concepción.
A partir de esta perspectiva, el personalismo infiere algunos principios que podrían servir como orientación en la atención médica cotidiana, como el respeto a la vida, al cuerpo, a la identidad, dignidad, autonomía, libertad, justicia y a la solidaridad humana. Por último, está el principalismo bioético, que considero que es la principal corriente filosófica de la bioética, que surge en 1970 con el informe Belmont. En la actualidad se habla de 4 principios que se consideran como el núcleo de esta visión. El principio de beneficencia, que la beneficencia consiste en ofrecer siempre un bien al usuario de los servicios de salud. El paciente siempre espera que al llegar a un establecimiento de salud se le atienda de la mejor manera, por el mejor personal, que se cuente con los mejores equipos y los medicamentos adecuados para su necesidad de salud y que al entrar al establecimiento de salud siempre se le ofrezca algo bueno. La beneficencia no discrimina, procura alcanzar a todos los pacientes sin importar su edad, sexo ni el tipo de enfermedad que se padezca. También está el principio de autonomía, que autonomía es la facultad de gobernarse a uno mismo. Es la capacidad de tomar decisiones sobre lo que puede suceder con nuestro propio cuerpo. Este principio tuvo una emergencia significativa a partir del juicio de Nuremberg, cuando la comunidad médica se dio cuenta hasta dónde puede llegar un investigador cuando, oculto tras el escudo de la ciencia, es cegado por su propio afán científico. La autonomía surge aquí como la voz del que, sin poder hablar, no ha perdido su derecho a ser escuchado. Está también el principio de no maleficencia, que este principio expresa la obligación de no producir un daño de manera voluntaria. Primum non nucere, lo primero es no dañar. La declaración es clara, sin embargo, se enfrenta a decisiones polémicas, en especial cuando hablamos de enfermos terminales, en quienes corre peligro la vida o cuando sabemos que el uso de tratamientos o procedimientos producirán algún daño. Por último está el principio de justicia, que contempla que todo individuo tiene derecho al trato igualitario como los demás seres humanos, sin importar las condiciones de su vida, de su salud, de sus creencias o de su posición económica. Como conclusión, podemos decir que en el tiempo en que vivimos, los avances científicos y tecnológicos no solo han modificado el estilo de vida del hombre, también han modificado su entorno y han impactado los sistemas biológicos que lo rodean. Estos cambios también han impactado en el campo de la salud, como una transformación impresionante en las tasas de morbilidad o mortalidad, y así como la esperanza de vida. La terapia actual ha modificado la tradicional historia natural de la enfermedad y ha dado paso a situaciones desconocidas en el proceso salud-enfermedad que han abierto la puerta a numerosos dilemas éticos. La bioética entonces surge en esta época como la ética que requiere la ciencia actual, ya que es una propuesta capaz de establecer puentes entre salud, ciencia y tecnología, siempre a favor de la vida. Agradezco mucho su atención.